hijos de Dios, comprados con la sangre de Cristo. Amén. Dice Romanos, vamos a orar, hemos estado adorando. Señor omnipotente, te rogamos, mi Dios, que seas tú quien nos edifique. Danos conforme a tus riquezas de gloria y que seamos fortalecidos, Señor, en el hombre interior. Por tu precioso Espíritu, Señor. Por tu precioso Espíritu que nos regala, el que hace maravillas en nuestras vidas. Nos bendecimos y lo exaltamos y lo glorificamos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de gloria. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, por toda la obra que estás haciendo en nosotros. Amén. Y desde que tú llegaste a Cristo, el Señor se comprometió a salvarte. Amén. Y lo va a hacer y lo va a cumplir. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios en Romanos 8. Dice Romanos 8. Dice Romanos 8:27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Amén. Amén. ¿Quién escudriña los corazones? Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Él escudriña tu corazón. Amén. Y Él sabe cuál es la intención de quién. O sea, cuál es la intención de Dios. O sea, haz de cuenta que tú tienes una manera de pensar y quieres hacer algo que tu mente te dice que es lo correcto y todo, pero el Espíritu te redarguye. Porque Él sabe cuáles son las intenciones. Porque dice aquí, porque conforme a la voluntad de quién, de Dios, intercede. Él intercede por nosotros. Amén. Y eso significa que todos nosotros vivimos en una voluntad de Dios. De hecho, el Señor Jesucristo, cuando lo enseñó, dijo: Padre, enséñanos a orar. Y en todo el Padre nuestro que nos enseña: hágase tu voluntad, así en el cielo como aquí en la tierra. Y la voluntad de Dios se va a cumplir en nosotros. Entonces, tú y yo estamos viviendo tiempos verdaderamente maravillosos en los cuales debemos comprender que Él, el Señor, está intercediendo por nosotros, y todas las cosas que nos suceden, Dios las permite o nosotros nos metemos, pero Él de todo modo las usa. ¿Sí? Muchas veces son errores nuestros por querer seguir nuestra voluntad, pero Dios los usa, ¿sí?, para nuestro bien. Dice en el versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, dime si no todos los que estamos aquí amamos a Dios. Amamos a Dios, y entonces al amar a Dios es porque Él te amó primero y mostró su benevolencia, mostró su amor, te corona de favores todos los días. Y eso es lo que hace Dios en tu vida para que tú te enamores de Él. Y entonces tú vienes a la iglesia o a donde vayas o en todo momento le das gracias a Dios, ¿no? Y entonces el Señor, estamos agradecidos con Él y lo amamos, y dice: hijo, es que tú
dijiste que yo era tu Señor. Así es que yo voy a gobernar sobre tu vida. Y si hay algo difícil de gobernar en el ser humano, es el alma. El alma es lo más difícil. Cada quien piensa diferente. Y sin embargo, el único que puede llegarnos a la meta de ser de un mismo pensar es Dios. Y eso lo hace, dice aquí en el versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a qué. O sea, dice: Señor, pero si hay cosas que no te agradan, porque yo me metí o yo hice esto, pero Dios las está usando. Dios las está usando para perfeccionarte. Dios las está usando para cumplir su propósito de que todos seamos de un mismo sentir y de un mismo pensar. Esto es, a los conforme a su propósito somos ¿qué? Llamados. Así es que tú y yo somos unos llamados. Amén. Voltea a ver a tu vecino, es un llamado, es un hijo de Dios, con diferente pensar quizás ahorita, con diferente sentir. Pero Dios se va a encargar de que seamos de un mismo pensar y un mismo sentir. ¿Sí? Porque aquí en el mismo Romanos 8 nos dice, versículo 29, porque a los que antes conoció, ¿desde cuándo los conocía el Señor? Desde antes de la fundación del mundo. A los que antes conoció, ¿qué hizo Dios? ¿Ves su grandeza? Te predestinó. Amén. Así es que estás en las manos de Dios. Eres oveja de su prado. Eres un barro en sus manos. A veces te deshaces. Y el Señor tiene la paciencia para volverte a levantar. Amén. Así es que a veces un hermano se deshace, otro va bien y otro después se levanta, y nuestro caminar vamos viendo cómo Dios va formándonos, porque Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a qué? A la imagen de su Hijo. ¡Qué tremendo! Cuando, no sé, el otro día estaba, no sé si fue Linda la que estaba predicando, que dijo: les voy a dar este versículo donde dice el Señor, un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros como yo. Híjole, y cuando tú te vas a Efesios, mira, vamos a Efesios. Y esa parte a mí, cuando dije, sí, yo lo he leído muchas veces, pero esa vez que lo leyó Linda, me fui en mi mente. Efesios 3. Fíjate, Efesios 3 lo hemos leído muchísimas veces, pero vemos al apóstol Pablo que por esta causa dobla las rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque reconocía el poder y la grandeza de Dios. Imagínate, un Dios que te predestinó, que te conocía antes de la fundación del mundo, y que aciertes o no aciertes, Él siempre va a usar todas las cosas para tu bien. ¿Sí? Entonces dice, siempre las va a usar para tu bien. Y dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y me voy al versículo 16. Bueno, el 15 también dice, de quien toma nombre toda qué. Qué impresionante, dice, a ver, ¿serás algo tú?
y otro es cuando todo ojo lo verá. Son dos puntos bien importantes, porque siempre decimos, prepárate para la venida del Señor Jesús, ¿no? Pero hay dos venidas. Una viene en las nubes, no toca la tierra y se lleva solamente a las vírgenes que llenaron sus lámparas y se perfeccionaron. Pero eso no significa que no acabe la obra de Dios, porque en su segunda venida todo ojo lo verá. Y en esa segunda venida entonces va a secarnos las lágrimas a todos los que no nos dejamos perfeccionar en tiempos de la gracia. Pero Él lo va a lograr. Y por eso dice, serás salvo tú y toda tu casa. Así como cuando leemos que todo Israel será salvo, dice, Señor, si están bien alejados, pues Dios es poderoso para salvar a todo Israel. Entonces, estamos ante un ser tan grande que no tenemos idea de la gran magnitud y la vamos conociendo a medida que vamos conociendo su palabra y vamos viendo su grandeza. Su grandeza es tal que Él puede usar a cualquier persona para cumplir un propósito. Como lo hizo con el rey Ciro, que estaban el pueblo de Israel expatriados 70 años, andaban alejados, y el Señor puso en el rey Ciro que pusiera dinero para que levantaran el templo. Y él era un hombre del mundo. Puso en Nabucodonosor. A Nabucodonosor le dice mi siervo, porque dice, lo hice mi siervo para que me sirviera para el propósito que yo tenía con él. Entonces tú y yo nos tenemos que dar cuenta del Dios tan grande, y que muchas veces nosotros queremos corregir el camino en nuestras fuerzas. Y debemos comprender que Dios es el que hace todo. Amén. Dios es el que hace todo. Por eso dice, fíjate la meta que Dios nos está llevando. Dice, toda familia toma nombre en los cielos y en la tierra. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Me maravilla, pero lo único que sé es que lo va a hacer, porque lo dice su palabra. Y luego le pide Pablo para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria, el que tú y yo seamos fortalecidos. ¿En qué parte? En nuestro hombre interior. ¿Por quién? O sea, tú eres fortalecido por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo conoce tus pensamientos, conoce las intenciones de tu corazón e intercede por ti. ¿Qué hemos de pedir como conviene? Dice, no lo sabemos, por eso tienes que orar en lenguas para que el Espíritu interceda ante Dios y te traiga, porque el Espíritu Santo va y toma las cosas profundas de Dios. Qué impresionante, ¿no? Dios que está en el tercer cielo, ¿sí? Va y toma las cosas que tú necesitas, ¿no? Hoy que los que no estuvieron, pero los invito, estábamos en estos días orando en cuestión de la oración y dijimos, a ver, Dios es omnipresente, escucha a todos, escucha al que está en China, al que está en Inglaterra, al canadiense, al mexicano. Es tan grande que tú puedes estar orando y tú estás orando y a los dos nos está escuchando, y a cada uno nos está escuchando. Entonces lo que hicimos hoy en la oración fue, toma una tarjeta y ora por esta necesidad para que tengamos algo en común. Y ahora sí, ora por todo lo que tú quieras, porque te está escuchando Dios, y estate el tiempo que quieras y las horas que quieras orando. Amén. Entonces aquí ves que este Dios tan grande, ¿sí?, que te puede estar dando ahorita en este momento fortalecerte en el hombre interior por su Espíritu, porque al que pide, al que llama, se le abrirá. Así es que dice versículo 17, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, y entre más
se ha formado Cristo en ti, eres más arraigado y cimentado en ¿qué? En amor. Quiere decir que todos nosotros vamos en camino al amor. Todos vamos en camino al amor. Ya quisiéramos estar todos en el amor completo de Dios, pero no. Aún tenemos tinieblas que no nos permiten estar todavía en amor, y tenemos acciones y cosas que hacemos que no están en amor. Pero vamos camino en amor, y entre más conoces a Dios, porque esa es la voluntad de Dios cuando tú lees la Biblia, porque la fe, porque viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y entonces tu fe, ¿cómo qué le pasa? Se fortalece porque ves ese Dios tan grande que tenemos. Amén. Ese Dios tan grande que te va a hacer sentir el mismo pensar. Y aquí donde yo voy dice el versículo 18, seas plenamente capaz, esa es mi meta, de comprender contigo y conmigo, porque no dice que tú comprendas y otros no, que todos, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer que ¿y cómo es el amor de Cristo? Excede, y entonces vas a ser igual que Cristo. Fíjate qué meta. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede. Y dice, un nuevo mandamiento les doy: que se amen unos a otros como yo les he amado. Entonces tu meta y mi meta, ¿cuál es? Amarte yo a ti como Cristo me ama a mí. Amén. Wow. Señor, tú diste tu vida por mí. Eso quiere decir que yo tengo que llegar a la meta de amarte tanto que doy tu vida por ti. ¿Qué meta? Porque dice, un nuevo mandamiento les doy: que se amen como yo. Y cuando vas aquí a Efesios 5, dice, Efesios 5:25 dice, maridos, no estoy hablando de matrimonios ahorita, amar a vuestras mujeres, pero qué tremendo también el reto para un varón: amar a su mujer como quién. Y el amor de Cristo excede ¿qué? Todo conocimiento. ¿Qué meta tenemos? Dice, como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo por la iglesia? Para santificarla, y la purifica en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. Así es que vemos aquí que la meta que Dios nos pone es altísima. Mira, el libro de Filipenses 3. Nos marca que sí podemos llegar. Sí podemos llegar. Filipenses 3:15. Fíjate, Pablo dice, así que todos los que somos ¿qué? O sea, le está hablando a los que alcanzaron ¿qué? La perfección. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos.
que debemos tener un mismo ¿qué? Tu sentir debe ser igual al mío. Tu sentir de la persona que está junto a ti debe ser el mismo. Y ahí está la meta. Debemos que ser del mismo sentir. Entonces, dice Señor, pues no sé cuándo se irá a dar esto, está, pero hay que seguir a la meta. Porque dice, lo que tú y yo tenemos que hacer, lo que dice el mismo Pablo en el versículo 12, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea qué, sino que hacemos, prosigo por ver si logro asirme o tomarme para aquello a lo cual fui también tomado por Cristo Jesús. ¿Para qué fuiste tomado por Cristo Jesús? Para perfeccionarte, para hacerte de Él. Amén. Así es que dice versículo 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué tenemos que hacer? Olvidar ciertamente lo que queda ¿qué? Atrás. O sea, yo recorro estos 20 años de iglesia, los años que llevo en Cristo, y decir, bueno, ha habido muchos errores, pero tenemos que continuar la carrera. Tenemos que continuarla, porque cuando tú y yo llegamos a Cristo, teníamos cosas buenas, pero también muchas cosas malas, que aún tenemos cosas malas. ¿Sí? Y entonces dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 2:20. Si no trae los Biblia, si lo trae. ¿Ustedes cuál agarraron? Según el Timoteo 2:20. Vamos a leer a partir del 14. Dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. ¿Por qué contendían con palabras? Porque había todavía cosas en nuestra alma que tienes que cambiar. Está hablando de cristianos, ¿no? Exhórtales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, o sea, en oración, porque es delante del Señor, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Evita las profanas y vanas. O sea, dices, evita, quiere decir que ellos, igual que nosotros, nos toca a veces estar en palabras vanas y profanas, porque conducirán más a la impiedad. ¿Sí? Y su palabra, ¿qué va a ser? Como granjera, o sea, de los cuales son Himeneo y Fileto, ¿no? O sea que estos eran cristianos, ¿no? ¿Y qué pasó con ellos? Se desviaron. Se fue de Fileto. Empapelaron
lo que está haciendo Pablo es decir, mira, es que muchos venían y yo recuerdo todos estos años, o sea, lo único que sé es que Dios va a cumplir su palabra. Porque por otro lado dijo, regaló la salvación o no la dio el Señor. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Si tú confiesas en tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, tú serás ¿qué? Salvo. Y tú puedes ver a los judíos muy alejados de Dios y Dios los va a salvar. Amén. Mas Dios ya nos dice en 1 Juan 5, Dios ya nos dio vida eterna. ¿Y esa vida en dónde está? El que tiene al Hijo y el que no tiene al Hijo de Dios. Y Fileto y Himeneo habían recibido a Cristo. Quizás los descalificó ahí Pablo, pero los va a salvar. Los va a salvar, porque así es la grandeza de Dios. ¿Sí? Así es que, nombrecito, no sé el caso, nombrecito, Himeneo y Fileto. ¿Qué hicieron ellos? Se desviaron de la verdad y empezaron a meter una doctrina errada, diciendo que la resurrección ya se había efectuado y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está como, o sea, no ha cambiado. A mí me impresiona que de repente tú haces algo incorrecto, como que Dios no hizo. Así te quedas, y dices, después vienen las consecuencias. Dios así es, Dios es por fe, Dios es grande, es invisible y solo podemos verlo a través de Cristo. Pero cuando vemos cómo es Dios, el mismo Apocalipsis nos dice, y salían truenos del trono y esto, y como una piedra de cornalina, de esto, y ese es Dios. Pero no le ves ni forma de hombre ni nada. No lo dice. Como son piedras preciosas. Así es Dios. Es más grande de lo que nosotros podemos imaginar, ¿sí? Y dice aquí, el fundamento de Dios está como. Ahora, teniendo este sello, ¿qué significa un sello? Algo ya aprobado, que ya no hay nada que moverlo. Está sellado. ¿Qué está sellado? El fundamento de Dios. ¿Cuál es el fundamento de Dios? ¿Conoce el Señor? ¿A los que son qué? ¿Conoce a Himeneo y a Fileto? ¿Se alejaron? ¿Pero los conocen? ¿Y los va a regresar? Así es que un día Himeneo y Fileto confesaron a Jesús como Señor y Salvador, porque se apartaron de la verdad. Quiere decir que ya estaban en dónde, en la verdad, y Dios tiene un sello con ellos, y ese sello dice que los conocen y que son de él. Amén. Le está diciendo, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre de Cristo. Señor, pues si nos ganan la carne, pero por eso dice en el versículo 20, en una casa grande que eres tú tienes utensilios de oro y de plata, cosas buenas. O sea, cosas buenas desde que llegaste a Cristo. Y antes de Cristo tenías cosas buenas. Pero el Señor sabe que también tienes unas, ¿sí?, de madera, de barro,
son para usos y otros son para usos viles. Así es que el Señor te está diciendo, así que si alguno se limpia de estas cosas, va a ser ¿qué? Santificado. O sea que mientras tengamos esas cosas de manera llena, no estamos santificados. Tenemos que ser santificados por medio de la perfección, ¿no? Dice en 1 Corintios, a los santos que están en Corintios, a los llamados a ser santos, ¿no? Dice, ay, caray, pues soy santo o no soy santo. Eres santo en el Espíritu. Estás santificado en el Espíritu. Así es que eres un instrumento santificado, eres útil a Dios y dispuesto ¿para qué? Entonces, por algo escribe Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Efesios 4, (4:22). Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate. ¿De qué? Del viejo hombre. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que quitarme a mí, este viejo hombre, y tú tienes que quitar a ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y cuál es la clave? Renovándome de mi mente, para que yo sea del mismo pensar y del mismo sentir. Por eso dice en el versículo, ¿sí? 20, de 4:20. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Entonces nosotros estamos aprendiendo ¿de quién hoy? De Cristo. Porque Cristo es la palabra, Cristo es el verbo. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Pero dice, si en verdad le habéis ¿qué? El que tiene oídos, lo que el Espíritu dice a quién, a las iglesias. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él, por el Señor Jesucristo, enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, esto significa que es muy claro el Señor. El Señor te compró. Eres de Él. Eres oveja de su prado. Él va a cumplir su propósito, pase lo que pase. ¿Sí? Pase lo que pase. Pero hay dos fechas. Hay dos fechas para cuando te vayas con el Señor. Una de ellas la podemos ver aquí claramente en 1 de Pedro. Dice en 1 de Pedro, uno, 6. En la cual nosotros nos alegramos. ¿Tú no te alegras de estar en Cristo? ¿No te alegras de las promesas de Dios? De
del plan perfecto que tiene para ti. Que aunque vayas mal te va a corregir y que va a corregir tu rumbo y lo va a permitir. Lo importante es cuándo voy a estar viendo al Señor, porque dice, nosotros nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser ¿qué? ¿Y por qué tengo que ser afligido? Porque Dios está corrigiendo mi rumbo. Porque Dios me está corrigiendo para cumplir su propósito. Porque a los que antes conoció, también ¿qué hizo Dios? También los predestinó para que fuesen ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Amén. Fíjate, vamos a leer esa parte para poderla ligar muy bien. Es Romanos 8, ¿no? Dice 8:29, porque a los que antes conoció, Dios también los predestinó. Tú estás predestinado para que fueses hecho ¿qué? Para que Él sea el primogénito. Y a los que predestinó, a estos también ¿qué? ¿Fuiste llamado? Y a los que llamó, a estos también ¿qué hizo? Y a los que justificó, a esos también ¿qué? Wow, o sea, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y para estar en la nueva Jerusalén, todos tienen que estar glorificados. Todos. Porque tú dices, a ver, Señor, por un lado me dices que tengo que alcanzar la meta y todo, sí, porque te está dando dos fechas Dios. Te está dando una fecha cuando Él venga a las nubes y solamente se lleve a las vírgenes sensatas o a los siervos fieles, porque se dejaron ¿qué? Transformar. Se dejaron transformar, porque debemos aceptar una cosa, que nosotros tenemos tinieblas desde que llegamos a Cristo, y lo que está haciendo el Señor es quitarnos. Y ciertamente, dejando atrás todo lo anterior, proseguimos ¿hacia dónde? Al supremo llamamiento. Y ese supremo llamamiento es nuestra meta, de la cual tú y yo no debemos perder de vista, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Ahí es donde tenemos que caminar, tú y yo. Todo lo demás es buenísimo, o sea, el evangelismo, ganar almas, orar unos por otros, todo es bueno, pero cada uno tenemos que ver que tenemos que llegar a esa meta, que sabemos que Dios, yo sí puedo decir, bueno, si Dios me va a llevar, ¿para qué me muevo? Sí, pero en una tribulación. Porque aquí dice que a los que predestinó, ¿sí? A ver, yo preguntaría, el Fileto y el Jimeno, ya se le puse Jimeno. Es que va con H y es en la zona, Himeno. El Himeneo y el Fileto, ¿los conoció? ¿Los predestinó? ¿Iban a ser conforme a la imagen de su hijo? Y a Fileto y Himeneo lo predestinó, los llamó, los crucificó, y a esos también los va a glorificar. Qué impresionante. Entonces, cuando
tú y yo vemos aquí en Primera de Pedro, regresa bien, aquí. Si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas. Decía, recordándonos también ese versículo lindo el otro día, el martes, si no me equivoco, recordando ese versículo, si soportáis la disciplina de Dios, Dios te toma como ¿qué? Como hijo. Si no la soportáis, entonces ¿eres qué? Entonces cuando estás en una prueba, tienes que soportar ¿qué? La disciplina de Dios. Porque dice en el 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallará en alabanza, gloria y honra, cuando sea ¿qué? Y entonces el Señor vendrá en un abrir, pero también todo ojo le verá. Entonces son dos flechas, porque en una es abrir y cerrar los ojos y vino el Señor. ¿Sí? Será en un abrir y cerrar los ojos. Pero en otra, dice Apocalipsis 21, perdón. Dice Apocalipsis 21, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. O sea, se había terminado ¿qué? La gran tribulación, la tierra y todo. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una ¿qué? Los que se fueron en el abrir y cerrar de ojos. Ellos ya vinieron del cielo porque ahí está nuestra herencia, ¿no? ¿Y qué es lo que te dice Dios? Que tenemos que alcanzar, vencer, tener clara la meta, tener claro que lo más importante para ti y para mí es quitarnos toda tiniebla de nosotros para ser santos y sin mancha. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Porque Él viene por una iglesia ¿qué? Y aquí la vemos bajar del cielo. Y sin embargo, los mismos dice, y oí una gran voz del cielo, dice, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará como ellos, su Dios. Y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor. ¿Sí? Dice Mateo 25. Perdón, Mateo 24. Mateo 24, 27, después de la tribulación.
Dice, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las cenizas. E inmediatamente después de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará más su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal. ¿En dónde? Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria, y todo ojo lo verá. Pero ¿sabes qué? Yo no quiero estar ahí para verlo desde aquí. Yo quiero bajar con él, con una esposa ataviada. Todas las tribus estarán lamentando lo que sucedió cuando haya cielos nuevos y tierra nueva. Pero el Señor va a terminar con tu fe hasta que la haya perfecto, hasta que tú seas esa casa que tiene utensilios solamente de oro y de plata. Ahí el Señor va a estar trabajando. Por consiguiente, si Dios prometió y está obrando en mí, y todas las cosas me ayudan a mí, yo debo darle gracias por lo que está haciendo. Recuerda Santiago, está diciendo, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, porque esa prueba está ¿qué? Perfeccionándome a ti y a mí. Dice que yo tengo que verte a ti y tú tienes que verme a mí y tú tienes que ver a tu hermano como una obra en proceso, con muchos errores, de los cuales errores tuyos, errores míos, y debemos perdonarnos unos a otros, porque esa es una obra que Dios está haciendo en nosotros y que Dios está quitando en nosotros. Mira, vamos a Colosenses 3. Amén. Dice, si puedes haber resucitado, antes de la mano todos los resucitados en Cristo Jesús, amén. Amén. ¿Qué tengo que hacer? Mi meta es buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y Él está esperando a que poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies, porque Él ya está ahí sentado, Él ya venció. Ahora tienes tú que vencer para ser igual que Él. Así es que toda tu vida tiene que estar puesta en la mira de las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque tú ya moriste con ese hombre viejo, y vuestra vida, ¿dónde está tu vida? Con Cristo en Dios. Porque cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en unos en el cielo y otros en la tierra. Y Mineo y Fileto en la tierra, si es que no retomaron el camino. Pero Pablo en el cielo, él mismo estaba convencido. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Dejarse guiar por el Espíritu y decir, solamente busca las cosas de arriba. Él escribió este libro. Busca solamente las cosas de arriba, no las de la tierra.
No te fijes en todo lo demás. O sea, todos somos unas bolas de imperfectos. O sea, todos tenemos muchos errores. Yo te ofendo, tú te ofendes. Y lo que tenemos que hacer es, Señor, sigue tratando con todos nosotros, Señor. Yo en mis oraciones, Señor, trata con tal hermano, pero trata también conmigo, Señor, porque yo estoy quizás igual. Entonces, el Señor está haciendo, dice, seremos manifestados en gloria. Y dice aquí, haz morir pues lo terrenal en ti. O sea, tenemos que hacer morir lo terrenal, si no, no iremos al cielo. Esto terrenal es en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también hay de madera, los de barro y los de heno, ¿no? Esos tienen que morir: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Fíjate en el versículo 6. Cosas por las cuales viene sobre quién. A ver, ¿todos son hijos? ¿Recibieron a Cristo? ¿Están en el propósito de Dios? ¿Son los que antes conoció? ¿Que también predestinó? Entonces, si Meneo y Fileto no corrigieron, ¿va a venir sobre ellos qué? ¿Qué es la tribulación? Pero el Señor los va a perfeccionar. La gran pregunta es, ¿en qué viaje te quieres ir? ¿En cuál venida del Señor quieres irte con Él? La primera. Entonces mi meta solamente es dejarme transformar por Dios. Que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que alumbre los ojos de los entendimientos para que comprendamos junto con todos los santos a la esperanza a la que fuimos llamados y cuáles son las riquezas de la gloria de todos los santos que tiene Dios para nosotros. Dice que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Sí? Pero Dios es un Dios de premios, galardonador. No dice, pero sin fe es que, porque es necesario que Él se acerca. ¿Y Él es qué? Galardonador de aquellos que se acercan. Amén. Entonces mi meta es alcanzar ese lugar. El enemigo me va a querer desviar y me va a querer desviar, va a poner en mi mente, y a todos nos llegó a suceder. Todos nos llegó a suceder. Al mismo salmista, al mismo David, a su gente, ¿no? Le llegaron a fallar a Dios. Y tú y yo le fallamos a Dios. Pero lo más importante es arrepentirnos. ¿Sí? Así es que dice en el versículo 8: pero dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué debemos dejar? Enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado de qué? De ese viejo hombre con sus hechos. Revístete, otra vez nos dice, revístete de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, ¿qué va pasando? Se va renovando. Amén. Versículo 12: vestidos pues como escogidos. ¿Eres escogido? A los que antes llamó, también predestinó desde antes de la fundación del mundo, para que fueses ¿qué? Santos y sin mancha delante de Dios, santos y amados de entrañable ¿qué? Tienes que tener ¿qué? Misericordia. Si un hermano
sea, Dios lo compró. Es su hijo, es su hija. Dios lo compró y lo llamó y lo predestinó para que fuese santo y sin mancha delante de él. Así es que ese hermano que ves que falla, ten misericordia. Ora por él, intercede por él. Abra tu habitación cerrada, intercediendo por los hermanos. Pero no lo juzgues, no lo critiques. Ámalo. Dios va a hacer la obra. Dios va a hacer la obra, dice, de benignidad. Dios, vestirnos de benignidad, de ser buenos, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dice el Señor claramente: sopórtense, perdónense. Amén. Ya desde que se soporta, pues el amor perfecto que hace, todo lo soporta, todo lo cree. ¿Qué debes ayudar a un hermano? A llegar a la meta. ¿Qué debes de pensar tú? Llegar a la meta. Y no descalificar a nadie. Si te encuentras un himeneo, un fileto, Dios lo va a regresar. ¿No? ¿A quién es conversar? Si te encuentras un himeneo y un fileto, Dios lo va a regresar. Porque Dios lo compró con su sangre preciosa. Y lo va a glorificar. Por eso hay cambios de iglesia, no me gusta ahí, no me gusta el otro, porque no tenemos misericordia, paciencia. Y cada cambio de iglesia es un reversazo. Empiezas, lo que tienes que hacer tú y yo, ser discípulos de Jesucristo. Discípulos de Jesucristo. Siendo perdonador. Hay un versículo que a mí, y ya con eso termino, Romanos 2. Por lo cual, ¿eres qué? Hombre, quien quiera que seas. Pues en lo que juzgas a otro, ¿qué haces? Te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, ay, sí, esa parte, en lo que tú juzgas y tú haces lo mismo, yo no estoy haciendo lo que haces, hermano, pero para Dios es igual. A ver, ¿hay pecados chiquitos y pecados grandotes? No, pecados. ¿El pecado te separa de Dios? ¿Por qué sacó Dios del Edén al hombre? Porque había que pecar. Entonces, el Señor te está diciendo, ¿para qué juzgas? Si tú también tienes otras fallas. Ve a tu hermano con un corazón de que llegue a la meta. Porque ¿sabes qué? Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuese santo y sin mancha de él. ¿Sabes qué es, hermano? Lo predestinó Dios. Y Dios es más grande
de lo que pueda uno imaginar. Escuchaba yo a un médico decir el otro día: creemos que todo lo dominamos y que sabemos de qué enfermamos y todo. La verdad es que no nos conocemos. Solamente, verdaderamente es que Dios nunca menciona a Dios, pero dice: no nos conocemos a nosotros mismos, sentimos que podemos. La verdad es que cuando tú ves el cuerpo humano es algo tan perfecto, tan maravilloso, que solo un Dios tan grande pudo haber creado todo este universo. Solo un Dios tan grande pudo haber creado esta tierra. Y tantos seres vivos que te impresionan que vivan, que se muevan en ciertos. O sea, te impresionas de la grandeza de Dios. Y cuando ves que Dios te hizo a su semejanza, y te va a hacer a la semejanza de Dios, y va a terminar la obra. Así es que hagamos la voluntad de Dios. Llenemos de palabra para que la palabra nos transforme. Amén. Así es que podríamos terminar dándole la gloria a Dios. Y terminando de darle la gloria a Dios, seamos misericordiosos. Amémonos unos a otros como Cristo los ama. Quita de ti toda tiniebla y date un buen abrazo con ese hermano que está cerca de ti, o acércate a ese hermano y dale un buen abrazo. Eres un llamado y Dios va a cumplir su propósito divino. Amén. Ponte de pie, vamos a darle gracias a Dios. Te invito a que glorifiques al Señor. Padre omnipotente, omnisciente, grande en misericordia, grande en creación. Solo tú, Señor, con tu poder, todo aquel que recibes como hijo, tú no lo pierdes. Tú sí eres el verdadero pastor. Tú eres ese pastor que deja las 99 correr por la que se aleja, porque eres grande, maravilloso, Señor. Vas a cumplir tu propósito en nosotros, Señor. En el cuerpo, sin el cuerpo, vas a cumplirlo, Señor. Ayúdanos, Padre, porque vamos a ser juzgados por lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Ayúdanos, Señor, a que lleguemos todos mis hermanos aquí a ser de un mismo sentir y de un mismo pensar. Señor mío, gracias, Señor, por toda la obra maravillosa que estás haciendo en nosotros. Señor, tenemos un corazón enseñable, un corazón que nos transporta por nuestro propio bien, Señor. No queremos endurecer nuestros corazones. Padre mío, nos llenamos de tu misericordia en esta mañana y nos perdonamos unos a otros como Cristo nos ha perdonado. Fuimos comprados con tu sangre preciosa. Doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acércate a un hermano.